Hoy vamos a terminar el preámbulo que consta de 7 considerandos. Ya hablamos de los primeros 5 considerandos, así que hoy culmino con los 2. Y quiero solicitarles algo. Necesitamos tener siempre una disposición para aprender. Si venimos a la defensiva de ver simplemente cómo decimos, no, eso no es así porque no vamos a cambiar. Y lo lindo de esta forma de enseñar es el hecho de que usted no está enfrente de mí personalmente, no, yo no lo estoy viendo. Usted no tiene que estar preocupado de sus reacciones y esto y de lo otro. Por lo tanto, yo le suplico, simplemente use su raciocinio, esté dispuesto a oír y diga, ¿verdad? Eso suena totalmente diferente a lo que yo creo, pero luego razone. ¿Por qué creo lo que creo? Y note que lo que yo le voy a decir yo uso el mismo sistema aún para leer esta Declaración Universal que uso para leer la Biblia, que es respetar la gramática. Respetar la gramática. Entonces yo le voy a pedir que leamos en español los últimos 2 considerandos y que veamos qué significan en español. Y si están de acuerdo con lo que ya hemos aprendido de qué es un derecho. ¿Qué es un derecho inalienable? ¿Qué significa la palabra inalienable? ¿Qué significa enajenar? Eso lo leímos desde las primeras pláticas, o sea que son las 2 o 3 anteriores que hemos tenido, pero les queda aquí grabado, así que lo pueden leer. Dice el considerando número 6, así: considerando que los Estados miembros se han comprometido a asegurar en cooperación con la Organización de las Naciones Unidas el respeto universal y efectivo a los derechos y libertades fundamentales del hombre. Ese es el número 6. Vuelvo a leerlo sin hacer el énfasis que hice para que hagan el concepto. Considerando que los Estados miembros se han comprometido a asegurar, en cooperación con la Organización de las Naciones Unidas, el respeto universal y efectivo a los derechos y libertades fundamentales del hombre y luego va a continuar en el 7º. Pero universal. Dese cuenta, razone ahorita conmigo. Si estamos hablando de universal, quiere decir que estamos hablando de algo que debe ser lo mismo en todos los países del mundo. Es una ley. Se recuerda que cuando la definición de derecho dice que es un estatuto de Dios, un veredicto de Dios. Entonces este estatuto, este veredicto de Dios es universal. La vida, la libertad y la propiedad son los derechos inalienables en todos los países del mundo. Los respeten o no, los crean o no, eso es el problema que tenemos con el pecado de la humanidad, que nos hemos alejado de los principios del Creador. Pero que es el diseño de Dios, es el diseño de Dios. Entonces, la segunda cosa dice, y esto sí quiero, tal vez bueno, a algunos les tiene que molestar, pero más que todo a los que están escuchando esta clase de enseñanza no les va a molestar, les va a ilustrar. Y noten, a ver si captaron algo. Fíjese que dice que el respeto universal y efectivo a los derechos y las libertades fundamentales del hombre. ¿Qué está diciendo de raro? Ahí está diciendo los derechos y libertades fundamentales del hombre. Sí, pero lo que quiero llamar su atención, como dije en las pláticas anteriores, que cuando las Naciones Unidas se decidieron a hacer esta Declaración Universal de Derechos Humanos, fue precisamente por lo que ya en los considerandos anteriores vimos, ¿verdad? Como por la ignorancia de los derechos inalienables estaban cometiendo barbaridades, atrocidades, mutilaciones, etc. Y ellos querían ponerle fin a esto también teniendo en memoria el caso de Hitler y todas esas cosas, que debía de haber una forma de que todas las naciones del mundo empezaran a respetar la dignidad humana. Por lo tanto, hicieron lo correcto. Lo que hasta aquí he leído, si usted se ha dado cuenta, está correcto.
Hemos estado de acuerdo con ello. Simplemente les he ido llamando la atención, como voy a hacer ahorita, a las cosas que nos están afectando hoy en día y que según dicen es por los derechos humanos y todo lo demás, pero que en el original, en la idea inicial de los derechos inalienables, no se consideraron. ¿Cuál es el puntito que quiero tomar con usted en esta parte de fundamentales del hombre? Sencillamente que como no había las bestialidades de querer meter otras ideologías y un lenguaje inclusive de todos y todas y todes para no ofender a nadie. No. Aquí simplemente las libertades y fundamentales del hombre. Para todas esas mentes reprobadas que quieren el hombre, que quieren que sea ellos y ellas, todos y todas y toda esa basura de bestialidades, de mentes no aprobadas por Dios, mentes reprobadas. Aquí sencillamente se está respetando una regla gramatical de que cuando se está hablando en grupo, el hombre automáticamente se refiere a varones y hembras. Se refiere a los adultos y los jóvenes. Se refiere a la humanidad. Porque ese es el diseño de Dios. El manual del creador dice en Génesis capítulo 1, versículo 27. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. ¿A quién creó varón y hembra? Al hombre. Cuando habla de el hombre, está hablando de la humanidad. Y por eso cuando habla de los derechos inalienables del hombre, está hablando de los derechos inalienables de la humanidad. Tengo otro comentario, pero quiero irme a al último considerando. Dice así, considerando que una concepción común, concepción es cómo se recibe una cosa, algo se recibe de esta manera y espero que sea una concepción común. Quiere decir eso, que todos lo vemos igual, ¿verdad? Que todos lo vemos, la mayoría, si no la totalidad, entiende de lo que se está tratando y le da el mismo valor por la mayoría, si no la totalidad. Entonces dice, una concepción común de estos derechos. Y en todas partes es común que la vida no hay que quitarla, que la vida es un derecho inalienable, que la libertad no hay que quitarla, que la propiedad no hay que robarla. Entonces, ese es un concepto común, una concepción común de estos derechos. Repito entonces, considerando que una concepción común de estos derechos y libertades es de la mayor importancia para el pleno cumplimiento de dicho compromiso. ¿Qué compromiso? Respetar los derechos inalienables en todo el mundo. El diccionario dice de común, ¿verdad? Para que esto quede claro, recibido y admitido de todos o de la mayor parte. Por eso cuando aún en nuestra Constitución guatemalteca dice que el fin supremo del gobierno civil es el bien común. ¿Qué significa eso? El bien de todos, o si no de todos, si no lo aceptan todos, de la mayoría de los ciudadanos. No hay tales como leyes para minorías, ese no es bien común. Consecuentemente tampoco hay derechos de minorías, ese no es un derecho inalienable, no es universal, no es concebido así en todas partes del mundo. Eso es lo que están diciendo. Esta introducción, este preámbulo de la Declaración Universal y los 7 considerandos que estamos leyendo están enfatizando que en un acto correcto y de buena voluntad de las Naciones Unidas, en este caso específico, y como ya aclaré, pero lo voy a repetir más adelante otra vez, comenzaron bien, pero luego empezaron ciertas naciones cizaña, y los comunistas, los que no respetan el bien ajeno, el derecho ajeno y todo, a decir sí, pero también falta este derecho y esto y lo otro, y metieron la cizaña que no son derechos. Y confío que conforme usted siga leyendo en español conmigo y las definiciones de las palabras, se va a dar cuenta cuán fácil
cuán clarísimo es ver esto es verdadero, esto es falso, como lo que le acabo de decir ahorita. Fíjense que no hay ningún problema en leer que dice las libertades fundamentales del hombre. Y no dice del hombre, de la mujer y de aquellos que todavía no saben qué son. No, toda esa barbaridad, todas esas faltas de entendimiento por mentes reprobadas no existen en este documento. Y eso hay una buena razón. A pesar de que el hombre está alejado de Dios, dice la Escritura, dice el manual del Creador, que la ley de Dios está escrita en el corazón del hombre. Por eso es que son necesidades inherentes o aspectos inherentes a la persona, aspectos que no se pueden enajenar, no se le pueden quitar, porque quitar ese derecho, quitar ese concepto, es quitar parte del ser humano, y entonces se queda, sigue existiendo, pero como bestia. Como bestia, ya no como el ser humano con raciocinio que tiene escrita en su corazón las leyes de Dios. Habiendo presentado esos 7 considerandos en el preámbulo, entonces viene ahora, dice, considerando eso, la Asamblea General proclama la presente Declaración Universal de Derechos Humanos. Por favor, lo he dicho, lo repetiré hasta que nos cale. Los derechos son a las personas humanas, solo a los humanos. El requisito para tener estos derechos, vida, libertad y propiedad, es ser humano. ¿De qué edad? Desde la concepción es humano, que también lo veremos más adelantito, y hasta que deje de estar en la tierra. O sea que no hay diferencias de edades. Es para varones y hembras, no hay diferencia de sexos y solo existen esos dos. Es para blancos y negros, o sea que el color de la tez no es causa de derecho. El color de la tez no es ningún derecho. Es para los europeos, como para los indígenas, como para los latinos. O sea que la raza y la etnia no constituye derecho. ¿Es para los niños y es para la tercera edad? Sí. O sea que la edad no constituye derecho. Espero que esté quedando claro. Por eso es que son universales. La concepción común en todo el mundo es que una persona tiene derechos inalienables. Tiene derecho a la vida, tiene derecho a la libertad, tiene derecho a la propiedad. Eso es lo común. Cuando entra la maldad, cuando entran las personas malvadas que se aprovechan de otros y esclavizan y hacen todo lo demás, eso no es lo común. Y es comúnmente, esas acciones son comúnmente reconocidas como vandalismo, como maldad. ¿Ven? Entonces, la Declaración Universal de los Derechos Humanos son el ideal común. Dice así: la Asamblea General proclama la presente Declaración Universal de Derechos Humanos como ideal común. Ideal, la meta, el propósito. Lo que todos anhelamos es tener un mundo en el cual se respete la vida, la libertad y la propiedad del prójimo. Porque vemos en cada persona a un ser creado a la imagen de Dios. No importa el tacuche o el traje en el que esté vestido, si es blanco o negro, si es amarillo o rojo, si tiene la función de varón o si tiene la función de hembra, sigue siendo un ser humano, y el ideal común es que nos respetemos mutuamente y que logremos vivir en un mundo de justicia, paz y seguridad.
Ven, y ahí es donde entra la proclamación del evangelio del reino. No es la proclamación de usted tiene que ser católico, evangélico, protestante, luterano, metodista, testigo. No, 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 no. Lo que se proclama, lo que la Biblia, el manual del Creador proclama, no es un evangelio de esa clase. Proclama el evangelio, y recuérdense que evangelio significa las buenas nuevas, las buenas noticias. ¿Qué buenas noticias proclama? Que tiene que ser evangélico. No, esa no es buena noticia. Esa no tiene nada de nuevo y ni de bueno. Que tiene que ser católico, peor aún. Que tiene que ser testigo de Jehová. No, 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 no. Esas no son buenas noticias. Todas esas son contraproducentes porque son de las que rechazan a los demás. Si yo tengo la razón, ustedes están equivocados. Entonces, lo que el manual del Creador llama buenas noticias, buenas nuevas, es el evangelio, las buenas nuevas de un reino que llena las expectativas de esta declaración universal. Un reino cuyo fruto es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Ese es el evangelio que se proclama. ¿Le interesan los blancos? Sí. ¿Le interesan los negros? Sí. ¿Le interesan los niños? Sí. ¿Le interesan los viejos? Sí. Esas son las buenas nuevas mundiales que el Creador del universo, el Creador de la tierra, nos está anunciando buenas nuevas de que sí, respetamos los derechos inalienables y tenemos ese bien común. Entonces experimentaremos el estar en el reino de Dios, el reino del único juez justo, el reino que no se impone por la fuerza, sino que se dedica a servir y a desarrollar el mayor potencial de la creación, del tanto humana como la animal, como la vegetal. Ese es el verdadero evangelio, el del reino. No los otros evangelios inventados por hombres. Las buenas intenciones pueden estar, siempre están. Pero recuérdense que aún nuestras buenas intenciones es la violación de la única prohibición que Dios nos ha dado de no querer decidir por nosotros mismos lo que es bueno y malo. Entonces cuando nosotros decidimos es bueno que la doctrina sea esta, y es bueno que le enseñemos a los niños esto, y es bueno que le enseñemos a las mujeres esto, y es bueno... No, 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 no. Ahí estamos cayendo en decidir por nosotros mismos lo que es bueno y malo. Lo que es bueno es lo que dice el manual del Creador. Y yo no encuentro en el manual del Creador que haya un evangelio para niños, un evangelio para jóvenes, un evangelio para mujeres, un evangelio para esto. No, encuentro solo unas buenas nuevas para toda la humanidad. El evangelio del reino del único Rey justo, del único Rey y Señor, Cristo Jesús. Entonces, el ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse. No porque aquí está diciendo que las naciones tienen que esforzarse. No porque las naciones no se tienen que meter en religión. Y si vamos a hablar de Dios, otra vez, ¿de dónde sale eso? De el querer ser mejores que Dios. Del querer explicar lo que el Creador quiso decir con lo que escribió, porque no quiso decir lo que dice. Él escribió eso, pero en realidad quiso decir esto. No, eso es todo lo que está pasando. Se sigue desobedeciendo la única prohibición. No quieran decidir por ustedes mismos lo que es bueno y lo que es malo. Es bueno lo que Dios declara que es bueno y es malo lo que Dios declara que es malo. ¿Saben qué? Creo que así no los dejo, no logro transmitirles todo el párrafo por bien largo. Voy a leer todo el párrafo y regreso, ¿ok? Voy a leerlo todo de una sola. La Asamblea General proclama la presente Declaración Universal de Derechos Humanos como ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse a fin que tanto los individuos como las instituciones, inspirándose constantemente en ella, promuevan mediante la enseñanza y la educación el respeto a estos derechos y libertades y aseguren por medidas progresivas de carácter nacional e internacional su reconocimiento y aplicación universales y efectivos, tanto entre los pueblos de los Estados miembros como entre los de los territorios colocados bajo su jurisdicción. Ok.
Note entonces, ya enfaticé los derechos comunes, universales, y que es el ideal común y que deben de ser enseñados. Dice que se promuevan mediante la enseñanza y la educación. A toda esta gente que habla de derechos, ¿qué enseñanza y educación están dando? El niño tiene derecho de escoger si quiere ser niño o niña. Esa no es enseñanza. Esa es la bestialidad de las mentes reprobadas por Dios. La enseñanza es lo que estamos haciendo aquí, leyendo lo que dice la Constitución, entendiéndola en español y usando el sentido común y la enseñanza apelando al entendimiento humano. No se está enseñando. Un montón de hablan de derechos y derechos y le encuentran derechos hasta a los gatos y hasta a los perros y a todo lo demás. Perdón, aunque se amen todas sus mascotas y aunque amemos a los animalitos y esos son creación de Dios y los tratamos con bien, no los andamos maltratando, pero ellos no tienen derechos. Los derechos son humanos. Es la única condición para poder tener los derechos, porque solo los humanos son creados a imagen y semejanza del Creador. Entonces, conforme sigue la lectura de estos derechos, debe mantenerse en mente que la declaración, insisto, es universal. Razonemos sobre esa palabrita, universal. Los derechos que aquí se están peleando, por ejemplo, de etnias, ¿verdad? Las etnias y estas. ¿Las etnias tienen representatividad universal? ¿Hay etnias que están peleando por sus derechos? No las hay. No es una cosa universal. No está en todas las naciones. No es común. Entonces, que es universal. Porque se sobreentiende que los derechos también lo son. Los derechos son universales. Tienen que ser cosas que comúnmente se respeten en todo el mundo. Es decir, si con el correr del tiempo o aún ahora mismo, personas bien intencionadas y experimentando una situación difícil en su país, aquí en Guatemala tenemos este problema, esta cosa de uno de los problemas nuestros es el hecho de las etnias, ¿verdad? Con eso de los padres ancestrales y todas esas cosas, ¿verdad? Y entonces los derechos de los ancestrales. No, los ancestrales no tienen ningún derecho. Son tan humanos como los demás guatemaltecos y tienen los mismos derechos que los guatemaltecos y las mismas responsabilidades. No hay tales de derechos ancestrales ni nada por el estilo. Es que somos los originales. Sí. Nacieron de la tierra aquí en Guatemala, no vinieron de ningún otro lado, aparecieron ¡pum! Aquí en la tierra, son de la tierra aquí en Guatemala. No, todos llegaron como, no invasores, pero me refiero, pues llegaron como peregrinos o viajeros de al otro lado. Todo comenzó en Babel y de la torre de Babel todos empezaron a dispersarse. Así que nadie es el dueño de nada. Perdón, déjeme corregirme. Sí. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Si alguien es el dueño, es el creador. Y si él le ha dado las naciones y los confines de la tierra a Cristo Jesús como herencia, el dueño de todas las tierras, de todas las naciones, de todos los departamentos, municipios, cantones, barrios, zonas, es Cristo. Él es el único dueño. El único que tiene el derecho de propiedad. Ok, entonces están experimentando una situación difícil y tratan de ver cómo la solucionan levantando un derecho o una ley de protección a esa circunstancia. Las leyes no son para proteger circunstancias ni condiciones resultantes de haber violado los derechos. La ley solo es para proteger los derechos, como ya leímos en uno de los considerandos anteriores, que la ley está para proteger los derechos, no para darlos. Ningún gobierno concede derechos. Los derechos son concedidos por Dios desde antes de que existieran los gobiernos.
Los gobiernos están establecidos por la comunidad, por el soberano pueblo, para que protejan los derechos. Nada más, no para que los den, no pueden, para pasar una ley y establecer otro derecho. No. Esas son bestialidades. Y voy a seguir usando la palabra bestialidad, aunque se enojen, hasta que entiendan que eso es lo que el Creador dice. Nos ha dado su imagen y nos ha dado su entendimiento para que razonemos conforme a su ley. Cuando se desecha su ley, estamos escogiendo entonces ser bestias, sin raciocinio. ¿Ok? Eso. Y a través de Pablo, Dios les llama mentes reprobadas. ¿Reprobadas por quién? Por el Creador. Y si el creador de la cosa dice, ups, esto está malo, y lo reprueba, no importa lo que digan todos los demás, es mente reprobada. La pueden considerar brillante entre los hombres, entre los humanos, pero a los ojos de Dios es reprobada. Y nosotros debemos apelar a que estamos siguiendo las instrucciones del Creador. Entonces, estas palabras, al hablar de todas las naciones respetando los mismos derechos, siendo que estos son otorgados por Dios, por el Creador, queda implícitamente establecido que las naciones deben ser gobernadas por el Creador y dador de los derechos, quien es el único que llena el requisito de ser mayor. ¿En qué sentido? Se recuerda que dijimos que un derecho tiene que ser concedido por alguien mayor que al que se le está dando el derecho. Y tiene que tener el poder y la capacidad legítimas para cumplir la promesa o el derecho que está ofreciendo. Y el único que tiene el carácter de mayor, el único que tiene el poder y los medios legítimos para cumplir la promesa de darnos vida, libertad y propiedad es el Creador. Así que si los derechos inalienables son universales, quiere decir que se tiene que respetar la ley del Creador. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es que personas en las Naciones Unidas, aún en medio de toda esa cizaña, ¿verdad? Trigo y cizaña que hay en todo el mundo, están hablando de algo que es bíblico, de algo que es verdad, que esto es universal y que son los mismos derechos y las mismas leyes? ¿Cómo es posible? Como le dije al principio, Dios dice que aún los que no conocen su palabra, que aún los que no conocen su manual, tienen escritas en su corazón las leyes de Dios. Y por eso es que surgen estas brillantes ideas de defender los derechos, y estos derechos deben ser universales y todo, porque está la ley de Dios y su conciencia les redarguye, les inspira, porque la conciencia funciona como un abogado que apela, y como un juez que dictamina. Apela para que hagamos lo correcto y dictamina cuando ya lo hemos hecho, bueno o malo. Entonces se da cuenta cómo aún este documento está en una forma implícita diciendo: en el mundo entero debe haber una sola ley. Una sola ley que respeta los derechos inalienables de cada ciudadano, de cada ser humano, desde su concepción hasta el tiempo de partir. Y que esos derechos, vida, libertad y propiedad, no deben de ser quitados, atacados, violados, enajenados. No se pueden enajenar, porque son inherentes. No respetar los derechos inalienables es no respetar la vida, la libertad y la propiedad del ser humano que es creado a imagen de Dios. Y el Creador dice: el que viole ese derecho que yo he dado merece la muerte. ¿Por qué? Porque a imagen de Dios es creado el hombre, y el que mata al hombre está desechando mi imagen y está desechando mi voluntad de vivir o de establecer mis datos, mi imagen en esa persona. Tan sencillo que es. No tiene mucho, leyendo en español, respetando la gramática y usando el raciocinio, no es nada difícil comprender lo que acabamos de leer. Entonces, la ley del Creador escrita en el corazón del hombre, aún
a las personas que no le conocen, y aún algunas que se proclaman ateos, terminan haciendo cosas justas porque la ley está escrita en su corazón. Aunque ellos no la crean, aunque ellos no la acepten, está ahí. Y que una que otra vez logra sobrepasar la mentira, el engaño en el que han sido creados, y su conciencia los guía a tomar las decisiones correctas. Entonces eso conlleva la necesidad de entender lo que es un derecho, lo cual ya expliqué. Pero antes de ya empezar a leer cada artículo, son como 30 artículos, antes de empezar a leerlo, habrán unos en los que me voy a tomar más tiempo. Alguna ocasión tal vez voy a solo hablar de un artículo, y en otros leeré 3 o 4 porque son circunstanciales o consecuentes de respetar los primeros. Pero el punto es este. Ponga ya en su mente que los verdaderos derechos, una vez más, son de experiencia común, de concepción común. Todos llamamos, todos o la gran mayoría reconocemos que esto es bueno y que esto es malo, comúnmente hablando, ¿verdad? O sea que conocemos que la vida, la libertad y la propiedad son buenas, aunque hay los ladrones, los asesinos, todos los malos, pero el bien común es respetar la vida, la libertad y la propiedad. Segundo, es de carácter universal. Valen lo mismo la vida del ser humano en todos los países del mundo. No hay humanos de más valor que otros. No hay ciudadanos de primera, segunda, tercera clase. No hay mundos de primera, segunda, tercera mundo. Nada de esas divisiones humanistas que existen hoy en día cuentan ante la creación de Dios, del hombre a su imagen y semejanza, el hombre, varón y hembra, creado por Dios. Ese valor lo tiene todo ser humano en todas partes del mundo. Consecuentemente, cuando se habla de un derecho, como ya lo dije y lo estaré repitiendo hasta la saciedad, es basado en única y exclusivamente el ser humano. Nada más. No se invente etnia, no se invente edad, no se invente minoría o mayoría. Nada de eso constituye derecho. Son cuentos, invenciones humanas por mentes reprobadas que no quieren doblegarse ante el Creador. Entonces tiene que ser universal, y quien esté ofreciendo los derechos, ya vimos que tiene que tener la capacidad, el potencial de cumplir la promesa que está haciendo con ese derecho, y debe ser legítimo. Si no es legítimo, si está ofreciendo algo que no puede cumplir, como por ejemplo, volvamos a las campañas, vamos a acabar con la pobreza, es un mentiroso. No se puede acabar con la pobreza porque el Creador dice: a los pobres siempre los tendréis con vosotros. Mientras estemos en este reino, en este concepto de reinos humanos, mientras no nos dobleguemos al reino del único rey justo, la pobreza va a estar aquí. La pobreza terminará solo cuando el Rey Jesús venga a reinar a la tierra. Entonces sí, Él va a regir a las naciones con las leyes justas de Dios, respetando los derechos inalienables de Dios, y entonces no habrá pobreza, no habrá robo, no habrán discriminaciones por raza, etnia, etcétera, y todo lo demás. La paz, el gozo, la paz y la justicia del reino serán el bien común y la experiencia común. Mientras eso no llega, tenemos que entender y defendernos. Por ejemplo, varias cosas que ya he enseñado sobre la Constitución, por ejemplo, en otro, es un curso aparte, pero también está aquí. Si usted se mete a mi página aquí en TikTok, está el curso del gobierno, Fundamentos de Gobierno, donde explico que la Constitución es la carta que el patrón el patrón pueblo, el patrón soberano que es el pueblo, le escribe al empleado gobierno diciéndole para qué lo contrata y hasta dónde le da permiso. Le quita el poder. La razón de la Constitución es limitar el poder del gobierno. Esa es la razón. No es la Carta Magna la que nos da derechos. No. Y no la escribe el gobierno. Así que, diputados,
que están ya amenazando el comunista este de seguir con la misma mentira. Las artimañas del diablo son las mismas en todos lados. Hacer una nueva constitución que le dé más poder al gobierno. No. Lo que necesitamos es hacer una nueva constitución que le quite poder al gobierno y se lo restaure al soberano pueblo. Y eso está también en el manual del Creador. Y eso es lo que necesitamos. De ahí que entonces, al leer los artículos, oiga, pregúntese por qué cree lo que cree. ¿Por qué cuando yo estoy hablándole a un grupo pequeño, que a propósito ya estaré yendo próximamente otra vez a estar enseñando esto, les digo, ¿tienen derecho los niños? Y todos dicen sí. ¿Tienen derecho las mujeres? Y todos dicen sí. ¿Tenemos derecho los de la tercera edad? Y todos dicen sí. Digo, no. Ni los niños, ni las mujeres, ni los de la tercera edad tienen derechos. Eso no existe. Esas son las invenciones de los gobiernos corruptos que entonces, como su función principal es proteger los derechos, inventan más derechos para necesitar más ministerios y más luz. El diablo, producto de mentes reprobadas que no quieren el bien común, sino que quieren aprovecharse del pueblo. Es por eso que como pueblo necesitamos salir de la ignorancia, necesitamos conocer la verdad para defender nuestros derechos inalienables. La próxima semana entonces empezamos ya a ir artículo por artículo viendo lo que realmente son los derechos humanos y lo que son cizaña, mentira del diablo. Preguntas o comentarios.